Los pensionistas aragoneses se han concentrado esta mañana en las principales provincias de la comunidad autónoma. En Zaragoza la protesta se ha realizado a las 11:30 de la mañana frente a la delegación del Gobierno ubicada en la Plaza del Pilar. A las 12 de la mañana se han desarrollado las concentraciones de Huesca y Teruel. Es protestar también sobre todo con la subida del 0,25, que ya llevamos 4 años y ya llevamos una pérdida recurrente del poder adquisitivo de los pensionistas. Entonces estamos pensando que se tiene que actualizar al IPC y bueno, y en esas movidas vamos a seguir haciendo. It leaves you, baby, if you don't care for it. Hoy tenemos que salir a la calle todos, no solamente los pensionistas, sino los futuros pensionistas, incluso los jóvenes, porque nos están quitando nuestros derechos, que es la pensión, los asuntos sociales y muchas mejoras que habíamos conseguido. Las pensiones no es un favor que nos hace ningún gobierno, sino es un derecho que ha costado mucho conquistar. Y el gobierno del PP lo que está haciendo es, a base de recortarlo, hacerlo cada día más difícil y forzar a una cosa que es mentira, lo del fondo de pensiones. Pues ¿quién puede tener un fondo de pensiones con un salario de 1.000 euros? Nadie. Tenemos que pelear porque esto se nos restaure, se nos conceda lo que nos merecemos después de tantos años de trabajo, y tenemos que luchar para ello. Esto va de derechos, va de si queremos un sistema de pensiones que permita una calidad de vida digna, que permita que nuestros pensionistas tengan la suficiente pensión para vivir dignamente, o si queremos un sistema como al que nos llevan, en el que las pensiones sean muy bajas y no nos permitan tener esa vida.